Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet, conducido por Ignacio Ramonet, y de Orbearte con José Delgado. En la última semana de marzo se produjeron movimientos políticos y económicos significativos, como el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos por parte de Trump y también las protestas masivas contra las políticas de deportación. En esta entrega de Mundo Conexo, Gladys Quesada analizó cómo estas decisiones afectan a Estados Unidos y a otros países. Acompáñenme. En términos de política, movidas, economía, declaraciones y posibilidades, esta última semana de marzo y, por cierto, la que cierra el primer trimestre del año, ha sido muy movida. Hay decisiones que tomaron otro curso, declaraciones que pueden interpretarse como amenazas que derivaron en respuestas contundentes y demostraciones populares que no ceden margen a los nuevos designios. Recapitulemos, actualicemos en esta entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Por si no lo recuerdan, hace poco más de una semana, Trump comenzó el desmantelamiento del Departamento de Educación de los Estados Unidos y los fondos para las artes. Todo esto luego de haber prohibido líneas de pensamiento crítico en tanto raza y género en diversos centros educativos de la nación. Todo esto, sumado al reciente escándalo en la Universidad de Columbia, donde apresaron al activista palestino Mahmoud Khalil. Sin embargo, y para dolores de cabeza de Trump, el movimiento de desinversión contra Israel no se ha detenido, y las protestas por la liberación de Khalil y en contra de la reanudación de los bombardeos de Israel contra Gaza tampoco han parado. Curioso también ha sido el efecto de las sanciones y las políticas económicas de Trump. Sí, porque las amenazas de apoderarse de Groenlandia solo condujeron a mayor nacionalismo en esa región, que por cierto, recibió con protestas y abucheos al vicepresidente J.D. Vance en su visita a una base militar estadounidense en ese territorio. Por demás, Canadá ha llamado a la unidad nacional contra los alardes de Trump de convertirla en el Estado 51 de la Unión, y su nuevo primer ministro, Mark Carney, llamó a las elecciones anticipadas el 28 de abril con la estrategia para contrarrestar a Trump en mente del electorado. Otro de los temas más punzantes, y aquí lo hemos abordado, es la amenaza de deportaciones masivas y su implementación arbitraria, criminalizando a quienes salieron de sus países empujados por el lastre de las sanciones. Precisamente ante el secuestro de más de 200 venezolanos, las amenazas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contra Venezuela, usando a Guyana como pretexto, y las declaraciones en contra de la misión médica cubana, han surgido respuestas. Entre las más contundentes está la del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien defendió el valor de los galenos cubanos y la condena unida, contundente y muy clara de los países miembros del ALBA-TCP ante los ataques a migrantes venezolanos y a las economías regionales. Precisamente, otras medidas también se le volvieron un boomerang a Trump. Para empezar, el lobby de la ExxonMobil contra Chevron, la imposición de aranceles terciarios del 25% al gas y petróleo venezolano, redundaron en estrategias de protección del sector y a que Venezuela declarara en sesión permanente su Consejo Nacional de Economía Productiva. Por demás, Cuba recupera su capacidad de generación eléctrica gracias a parques solares en cooperación con China, algo que sortea el impacto del bloqueo y de las nuevas restricciones que afectan al sistema electroenergético nacional. Nada, que la solidaridad, tal como el sol, no pueden bloquearse ni negar. Otra economía que rebotó, por así decirlo, ante las sanciones es Sudáfrica. Estados Unidos creó una crisis diplomática contra esa nación y la comenzó por emitir acusaciones de abusos por parte del gobierno contra los afrikaners blancos, cortó todos los planes de financiamiento y ayuda a esa nación y, por último, expulsó al embajador sudafricano de su territorio. Muy a pesar de todo esto, el rand sudafricano subió a finales de marzo, ya que los inversores sopesaron el posible impacto de los aranceles recíprocos previstos por Trump. Por demás, y ante la misma amenaza, China, Corea del Sur y Japón firmaron un acuerdo durante la primera reunión de alto nivel entre los máximos responsables de comercio de los países en 5 años. Que de tanto gritar que viene el lobo, Trump quedará en eso.
amenazas. A quienes no les va tan bien que digamos es a las franquicias McDonald's, Coca-Cola, KFC y Tesla en Francia. Tampoco a Apple, Microsoft y a las plataformas de reservas Airbnb y TripAdvisor, Nike o Converse les va bien, mientras que los franceses llevan a cabo lo que han llamado Le Boycott, un movimiento en contra de grandes consorcios norteamericanos en Francia y también en amplia protesta por la retórica anti-Europa de Trump. Tesla específicamente vendió menos de 16,000 vehículos en toda Europa en el mes pasado, un 44% menos de la media en 25 países de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y Suiza, según datos recopilados por la plataforma de investigación Haro Dynamics. Por cierto, que en medio de todo esto, la empresa BYD, de capital chino, registró un aumento del 94% en sus ventas en Europa hasta superar las 4,000 unidades. De acuerdo a cifras separadas, las ventas mundiales de BYD superaron los $100,000 millones el año pasado, también superando a Tesla como la mayor empresa de autos eléctricos del mundo por ingresos. Mucho le está costando a Elon Musk el apoyo que le dio al partido de extrema derecha alemán AfD, además de su posición muy radical en el Dow. Y porque Trump es Trump, cierra este primer trimestre con una nueva controversia. Sí, porque recientemente ha dicho que existen métodos, cuando no planes, para eludir el límite constitucional que le impide a los presidentes de Estados Unidos ejercer 3 mandatos. Luego de dejar muy en claro que no bromeaba, Trump le afirmó a Kristen Welker de NBC que es muy posible hacerlo. La teoría reciente sobre el caso es que podría nominar a J.D. Vance para 2028, que podría entonces dimitir inmediatamente después de ganar y ser investido presidente, dejando que Trump tomara el relevo por sucesión. Todo esto bajo el argumento de que la enmienda 22 de la Constitución solo prohíbe explícitamente ser electo para más de 2 mandatos presidenciales, sin decir nada sobre convertirse en comandante en jefe en una ocasión adicional por sucesión. Así van los caminos de la política, los balances de poder y las respuestas a cada acción en este primer trimestre de 2025, y todavía queda mucho por verse. Por suerte, nos acompañaremos en este trayecto. Como siempre, soy Gladys. Les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet profundizó sobre la situación política que enfrenta Francia luego de la inhabilitación de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen. Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera hablarles de lo que está pasando en Francia, ¿verdad? Estoy yo en París, en Francia, y estoy observando lo que está ocurriendo desde el lunes pasado. El lunes pasado la justicia francesa decidió inhabilitar a la principal candidata política a las próximas elecciones presidenciales, que son en 2027, dentro de 2 años, y esta candidata es nada menos que la presidenta del principal partido de Francia, que es un partido de extrema derecha, ¿verdad? Se llama el Reagrupamiento Nacional. Esta candidata, esta dirigente política se llama Marine Le Pen. Y desde que el Tribunal de París decidió inhabilitarla y condenarla a 4 años de prisión, 2 de ellos firme, por lo menos con un tobillo electrónico, pues aquí hay un terremoto político, un seísmo político. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte es el principal partido. En las últimas elecciones el Reagrupamiento Nacional obtuvo más de 11 millones de votos. Es el partido que más parlamentarios tiene en la Asamblea Nacional, es el primer partido de Francia. Es un partido, repito, de extrema derecha, es un partido que se creó en los años 70. Entonces, esta inhabilitación evidentemente crea, repito, un seísmo. ¿Por qué?
Bueno, primero porque precisamente ella era la candidata que más posibilidades tenía a priori y según los sondeos de ganar las próximas elecciones presidenciales en 2027. Y por consiguiente, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que Marine Le Pen no va a ser candidata? Porque, por una parte, una parte de la oposición dice que esto es un lawfare, que en realidad se ha utilizado la justicia para impedir a una candidata que tenía todo para ganar de presentarse. No es tan así, porque hay bases electorales. Ella es condenada porque utilizó, digamos, a sus asistentes parlamentarios cuando era parlamentaria europea, en vez de para hacer el trabajo que hay que hacer en la Asamblea Europea en Bruselas, para hacer el trabajo del partido en Francia, del reagrupamiento nacional. Eso está sancionado y por consiguiente se le ha sancionado. Pero, por ejemplo, el año pasado al actual primer ministro, que estaba acusado de lo mismo, exactamente de lo mismo, se le absolvió. Entonces mucha gente dice, bueno, la justicia, evidentemente hay causas, pero miren lo que está produciendo. Y también muchos comentaristas recuerdan cómo el lawfare, cómo la justicia se utilizó, por ejemplo, en América Latina, el lawfare, todos sabemos que se utilizó la justicia para condenar o impedir a Cristina Fernández de ser candidata en Argentina, a Rafael Correa para ser candidato en Ecuador, a Lula, que estuvo casi 2 años en prisión sin ninguna razón, solo para no presentarse a la elección que ganó Bolsonaro. Entonces, hay bases, ¿verdad?, en las que la justicia se ha podido manipular para esto. Por otra parte, una parte de los comentaristas favorables al gobierno encuentran, claro, que la retirada de este obstáculo pues es perfectamente natural, defienden el funcionamiento de la justicia. Pero, por ejemplo, hace 1 año o menos, cuando en Venezuela la justicia venezolana inhabilitó a María Corina Machado en base a toda una serie de criterios de justicia, ahí los comentaristas decían, no, el poder ha utilizado la justicia para inhabilitar a una candidata que podía ser una candidata con mucho apoyo popular, etc. Entonces, lo veían cuando se trataba de Venezuela, aquí no ven ningún problema. Entonces, quiero decir que esto está planteando muchas interrogaciones hoy día en Francia, y también hay la amenaza, como Marine Le Pen tiene este partido tan importante, con un poco de complemento podría hacer tumbar al nuevo gobierno. Es posible que finalmente el Frente Nacional, Reagrupamiento Nacional, haga estallar en cierta medida la política francesa. Ya es una política muy débil, incoherente, es un poder. Emmanuel Macron se pasea así por las capitales internacionales dando lecciones de democracia y dando lecciones de estrategia en lo que concierne a Ucrania, pero en realidad aquí es muy impopular y esto forma parte de este nuevo caos político que se ha instalado en Francia. Ya veremos cómo esto evoluciona y lo trataremos aquí. Hasta la semana próxima. En este último segmento de Mundo Podcast, Orbearte se llenó de raíces indígenas, porque José Delgado estuvo acompañado de Olegario Ortega para recorrer el mundo de la música occidental venezolana, específicamente la décima zuliana. Disfruten de esta entrega llena de anécdotas y muchísimo talento. Cuadros, pinturas y prosas, eso inspira la natura. Cuadros, pinturas y prosas, eso inspira la natura.
Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado. Un gusto tenerles ahí. Muchas gracias siempre a todo este equipo técnico que hace este trabajo tan bonito. Gracias a Telesur. Transmitimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero a través de las plataformas digitales de Telesur. Y este podcast es también hermano de otros grupo de podcasts que hacen parte de la misma plataforma, de las plataformas digitales de Telesur. Les invito también a que se den una visita por esos otros contenidos que son siempre muy hermosos, son siempre muy dignos, porque Telesur siempre está indagando también sobre el impulso que tienen los pueblos por su definición, por su cultura. Y aquí nos toca hablar de precisamente de ese mundo de la cultura y las artes. Y a propósito de ese mundo en el que tenemos que adentrarnos, y valga la redundancia, hoy tenemos a un poeta y músico que viene de Santa Rosa de Agua, un pueblo de palafitos, de manglares, que de alguna manera ha compartido con la ciudad de Maracaibo y ha sido arropado o no, ya hablaremos con él sobre este tema y sobre muchos otros más. Viene formado en la poesía popular, en las décimas, que es una forma poética que la acompañan allá de una manera muy particular, que él nos irá también comentando y también dando sus coordenadas, qué cosas ha hecho en su vida, en la música, sus influencias, todo esto. Pues bienvenido Olegario Ortega. Gracias, hermano. A este espacio Orbearte, hermano. Bienvenido, de verdad. Muy contento de que estés acá. De esas cosas de las casualidades o causalidades que también pueden decir a veces, ¿no? Se dan. Y hoy agradeciendo también a nuestros hermanos Negel Machado, que hizo el vínculo, y a mi querido hermano también Víctor Morles, que están grabando cosas por ahí. Ya les anunciaremos. Seguramente ellos se encargarán de anunciar. Sí. Cuéntame un poco sobre tu Santa Rosa de Agua natal, sobre tu historia. Tu historia primero de este chamito que andaba por ahí entre los palafitos, corriendo y preguntándose cosas. Digo esto en mi idioma ñu. Teinite Dani Olegario Ortega. Añute. Irun Jurun Antarowin Awiñute. Achon Kechicar. Esa es una palabra en el idioma ñu. Y dije, soy Dani Ortega Olegario. Nací en Santa Rosa de Agua. Soy del agua, hijo de la luna. Primeramente, mi saludo de mi pueblo originario, porque Santa Rosa es un pueblo, un asentamiento añú, que resiste allí en el estrecho del lago de Maracaibo. Bueno, y de niño recuerdo mucho mi contacto directo con el manglar, con la playa, con el pescador, con las canciones, con las décimas, con Cheboche, con Miguel. Y todo eso me ha llevado a hacer, por lo menos, lo que sigo haciendo, por donde ando, haciendo mis canciones y mis décimas, sobre todo. De niño recuerdo, jugaba en los caños y veía los alevinos, los cangrejos, las garzas, las iguanas, y jugaba con ellos allí en el caño limpio y claro. Y me iba al manglar a jugar. Como a veces iba disgustado, me metía al manglar y salía sanado, porque hablaba con el viento, hablaba con la luna, con el pájaro. Ese es el contacto directo que tienen los pueblos originarios con la madre tierra, con los elementos que hacen vida en esos espacios naturales. Y Santa Rosa es un pueblo que creció, bueno, ha estado allí resistente, Maracaibo creció y se pegó a Santa Rosa, la arropó, bueno, y ahora es parte de la periferia de la ciudad de Maracaibo. De ahí vengo, de ahí soy. Claro. ¿Y cómo conviven hay pueblos resistiendo ahí, me imagino, Santa Rosa de Agua, con tantos años, con esta herencia añú que pervive, por supuesto, y a su vez rodeado también por todo este mundo occidental, cosmopolita, con esa visión de la ciudad. Exactamente. Que en un momento quiso ser francesa, o las autoridades quisieron que fuera una ciudad francesa, alemana, inglesa, o ahora anglosajona, norteamericana. Entonces, bueno. ¿Y los viejos y viejas entonces añú? Bueno, fíjate que Santa Rosa, no te digo, es un pueblo que tiene el nombre de Santa Rosa, ¿no es? Pero seguramente anteriormente ha tenido un nombre originario en el vocablo añú. Y los viejos, bueno, en la oralidad mantenían la comunicación de las costumbres, los cuentos, sus anécdotas, las canciones.
Y yo creo que esa fortaleza de los viejos todavía y de algunos jóvenes también que estamos ahí haciendo el trabajo de lucha y resistencia, hacen de Santa Rosa todavía como un punto referencial de la cultura en Maracaibo. Diferente a la Maracaibo de lo que es Santa Lucía, de lo que es el sector del Empedrado o el Saladillo, que eso es la parte céntrica de donde se surgió la Maracaibo actual. Claro. Y que es la parte, por lo menos la parte histórica del casco central de la ciudad de Maracaibo. Hay un contraste allí totalmente, de la Maracaibo eurocéntrica, colonialista, que estaba allí, a la Santa Rosa que resistió, porque Santa Rosa era un islote. Con el tiempo se hizo camino, trillas, hicieron carreteras y se conectó a la ciudad. Pero para llegar a Santa Rosa había que llegar por cayuco o por canoas, para poder tener la comunicación al pueblo. Y una de las cosas que guarda la memoria era las décimas, con Jesús Rosario Ortega, un viejo decimista que nació en 1890. Y él decía que Santa Rosa era un islote. Y quizás si eso no queda guardado, se hubiese perdido esa data. Y él decía, Santa Rosa era un islote distanciado de la orilla y el parojano vivía trasladándose en su bote. De canoas había un lote para ir para el manglar. Así se podía ganar el pan para poder vivir. Hoy lo quieren destruir y eso nos causa pesar. Fíjate esa décima de Cheboche. Claro. Que guarda la oralidad, la historia. Del principio del siglo pasado. Correcto. Por ahí, los años 20 serán. Sí, fíjate que él tendría ya como 20 años para 1920 por allá. Claro, justo ahí donde estaba esa tensión entre mantener la resistencia, mantener nuestras culturas. Eso es correcto, hermano. La pluralidad y la imposición de un uniforme. Correcto. Y entonces cuando llega la décima, a ti, digamos, cuando te reconoces en la décima y empiezas también a escribir las tuyas. Bueno, o a cantarlas. ¿Fue desde la oralidad o fue desde desde la oralidad, por supuesto, escuchando a Cheboche, a Miguel, a Pedro Palmar, que es del Moján, a Jaime de Pool, que es de Santa Rosa, Justo Pastor de Santa Rosa, Freddy Arice de Santa Rosa. Entonces, bueno, de niño jugaba y lo escuchaba cantar a los viejos. Y me impregné de eso también. Así es como jugaba cuando estaba en el caño cantando, jugando, igual lo escuchaba cantar. El espacio hizo mi ser. ¿Y en tu generación habían también otros niños que también jugaban a esto? Sí, por supuesto. Hay gente también, hay una referencia también de Grecia Atencio, una muchacha que también hace décimas. Y tiene ese contexto también de la ecología, de la resistencia, de la identidad, como pueblo originario. No, yo pues súper contento de que estés acá, de que conversemos este rato. Si tú tienes redes sociales, la puedes decir mirando ya esa cámara para que te sigan, pues. Y también, bueno, él ha dado muchos nombres de la historia de la música en sus localidades. Y es bonito ahí, pues, si les interesa, ya saben que pueden buscar esos nombres también y van a tener alguna información por ahí en internet. Siempre encontramos algo. Muy bien. Ahí por las redes pueden conseguir con Olegario Decimista en Instagram y por el Facebook Dani Ortega. Ahí pueden conseguir un poco de lo que modestamente he venido haciendo con la música, con la palabra y bueno, llevando el alma puesta ahí en las letras y en las canciones. Bueno, Dani, te agradezco mucho. Ahora dinos que hay que cerrar con música, porque tú tienes el 4 en la mano. Aquí no te puedes ir sin cantar una última cosa. Además que siempre nos gusta que la gente se quede con ese sabor. Que no sea yo el que cierre hablando, sino que sea la música la que cierre. Eso llega de otra manera ahí a esos corazones hermosos y a esos oídos que siempre nos están escuchando. ¿Qué tema vas a hacer? Bueno, esta décima se llama Tu Aroma de Mujer. Tu Aroma de Mujer. Con Olegario Ortega, decimista de Santa Rosa de Agua, Estado Zulia. Y yo me despido con un abrazo gigante. Muchas gracias. También les doy mis redes sociales en Instagram, @José Delgado Son, S-O-N. Y en TikTok, @José Delgado Sonajero. Y bueno, invitándoles de nuevo a que nos sigan acompañando en Orbe Arte y en Telesur. Les dejo un abrazo grandísimo, con muchísimo cariño siempre y mucho respeto. Gracias. Siento en cada amanecer de tu cuerpo el calor de tu...
Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube a través de Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.